Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Montenegro, Project Manager de Expo Medical. Me encuentro en la sala con Lucía Méndez, la coordinadora de las jornadas de Expo Medical. Les queremos dar la bienvenida a este tercer webinar que estamos realizando junto con la Asociación de Economía de la Salud. Como representantes de Expo Medical, seguramente muchos de ustedes han visitado en alguna oportunidad la feria. Somos la exposición de productos, de equipos y servicios para la salud que se realizan en conjunto con las jornadas de capacitación hospitalaria. Este año Expo Medical se va a llevar a cabo el día 23, 24 y 25 de septiembre, como todos los años en el Centro Costa Salguero. Así que aprovechamos la oportunidad para invitarlos a todos a visitar la feria y a participar de las jornadas de capacitación, en donde se van a estar brindando diferentes temáticas enfocadas al área de compras, de economía de la salud, de gestión. Dicho todo esto, quiero darle la bienvenida al señor Ariel Goldman. Ariel es el actual presidente de la AES. Él es el gerente operativo del Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Él ya nos viene acompañando desde el año pasado en las diferentes capacitaciones enfocadas al área de gestión, de economía de la salud. Es un gran referente en el sector con una gran experiencia en el área. Antes de darle la palabra a Ariel, quiero por favor pedirles a todos que estén atentos al tema del micrófono, a tenerlo en silencio, así no interfiere en la comunicación y en la presentación de Ariel. Con respecto a las preguntas finales, vamos a abrir un panel al final de la disertación de Ariel. A medida que vayan surgiendo, les pedimos si nos pueden ir haciendo las preguntas a través del chat de Zoom, que luego se las vamos a estar leyendo y él las va a estar respondiendo. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más, le voy a dar paso a Ariel para que continúe con la presentación. Ariel. Bueno. Ahí me de silencio. Ahí estoy silenciado. Ahí está. Gracias Mariana, gracias Expo Medical por plantear de trabajar en conjunto y poder seguir a pesar de toda la pandemia y las locuras y las corridas diarias que cada uno de nosotros tenemos. Gracias a ustedes por estar hoy acá también. La realidad es que este tiempo que se van a tomar, y esperemos que sea fructífero para todos, sabemos que hoy es escaso. Así que les cuento, la idea es hablar un poco de economía, COVID-19, que es el tema que nos está volviendo locos a todo el mundo, y el futuro del sector salud. ¿Qué va a pasar en el sector salud de la Argentina? ¿Qué tan complejo es? Así que si me acompañan, vamos a comenzar. Bueno, cuando quiera la computadora arrancar, yo ya... Ahí está. ¿Sobre qué vamos a charlar? Primero la situación del COVID, como les mencionaba, luego la situación económica en Argentina, la situación actual del sector salud, qué escenarios futuros estamos planteando, y finalmente, si estaríamos mejor sin cuarentena y qué conclusiones podemos sacar de todo esto. Para ponernos en situación, voy a tomar las palabras de Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación. Carla es una de las personas que está llevando al frente todo el tema sanitario, y para tomar en cuenta lo que ella dice, y todo lo está marcando así, que el 80% de la gente que tiene coronavirus va a ser leve o moderada, que entre el 14 y el 15 va a tener una situación de mayor relevancia, y apenas un 5% una situación crítica. Esta es la gente que va a requerir terapia intensiva y, por lo tanto, vamos a necesitar sobre todo respiradores. La gente leve, ¿sí?, puede estar perfectamente aislada en su casa o en un hotel o en algún albergue, pero no necesariamente requiere de un sistema hospitalario. Es fundamental que comprendamos, y esto quiero ser claro, hoy el sistema de salud no puede hacer más que cuando hay un paciente, contenerlo y a lo sumo darle algún tipo de asistencia como un respirador en caso que lo requiera. Pero no cura la enfermedad. Ataca el síntoma, pero no cura la enfermedad hasta ahora. El desenvolvimiento del paciente va a depender principalmente de cómo ese paciente encuentre
¿sí? A su cuerpo y, bueno, y si requiere un respirador que esté disponible. Y otro tema interesante que Carla plantea es que se busca aplanar la curva, pero este tiempo que hemos ganado en estos 2 meses desde que empezamos, hemos ganado tiempo para ampliar la cantidad de camas, el equipamiento y algo fundamental, que es el personal especializado. Esto es lo más difícil. No es solamente equipamiento, no es solamente poner plata, y esto lo vamos a comentar un par de veces más. Acá es mucho más que poner plata. Es conseguir gente capacitada para manejar un respirador. No todo el mundo está, incluso para manejar un febril. Hay médicos que hace años no trabajan con un febril o que realmente médicos, enfermeros y otros profesionales no saben o no sabían, porque hubo que capacitarlos, sacarse el EPP, el equipo de protección personal. Bien, los números al día de hoy en Argentina son 12.628 confirmados, más de 100.000 test ya dieron negativos, 4.000 personas recuperadas y 471 muertes. La realidad es que he visto varias comparaciones, no me gusta hacer comparaciones de por sí, porque no tiene mucho sentido, cada una de las muertes, sobre todo si pudieran ser evitables, son duras, y esperemos que la curva siga trabajando o siendo aplanada, ¿sí? Si ustedes toman los primeros documentos del Ministerio de Salud de la Nación, se hablaba de 200.000 muertos en Argentina como un buen escenario. Y yo creo, y esto hay que decirlo, que no va a haber menos de 8.000, 10.000 muertos. Con 5.000 deberíamos estar lo que se puede más tranquilos y considerarlo casi un éxito. Y los documentos actuales están hablando, ¿sí?, de que en un buen escenario estaríamos cerca de esos números. Bueno, este es una filmina que fue bastante discutida, si los otros países están bien o están mal. Yo lo que medí es Argentina, según los datos, esta es la que presentó el presidente el día viernes, si no mal recuerdo, el 22 de mayo, así es, que habla de casos confirmados cada 100.000 habitantes de 24.3. Y esto nos daban los 11.000 contagiados que había el día, o confirmados, porque realmente no sabemos cuántos hay, los confirmados que había hasta el día viernes. Y esto es lo más importante, la tasa de duplicación. Ustedes fíjense, y después esto va a ser fundamental para tener en cuenta si sirve o no la cuarentena y qué se puede hacer, es que los primeros datos hablaban de 3.3 días, hasta que se duplicaba la cantidad anterior. Luego de la primera prórroga de la cuarentena llegamos a 10.3, 17.3, 25.1 y la actual cayó a 13.4. Ahora, si nosotros tomamos los números sin AMBA, o sea, sin la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en el resto del país está en 33.7. O sea, el resto del país ya claramente está pasando y avanzando, mientras que el epicentro es AMBA y hay que trabajarlo totalmente distinto. Acá lo vemos más proporcionado a los lugares más afectados. Fíjense AMBA como es 11.6 y Cava 10.5. El resto de Buenos Aires 24.5 y Chaco y Córdoba, las otras provincias más afectadas, 17.2 y 22.7. Esto, vuelvo a decir, son los días que pasan hasta duplicar casos. Bien. Después, vuelvo a insistir, vamos a hacer un ejercicio sobre esto y cómo impactaría la cuarentena. Bien. Esto creo que eran datos conocidos hasta ahora por todos. Estos datos que les voy a presentar ahora sobre la situación económica, muchos estarán también relacionados, otros, si bien no es la primera vez que lo escuchen, sí van a ir pudiendo seguirlo porque no son difíciles. Vamos a hablar de los desequilibrios fiscales, del ciclo de crecimiento y decrecimiento, como nuestro es un ciclo senoidal. No sé si recuerden la idea del seno y coseno, ¿sí?, cómo iba subiendo y bajando, las altas tasas de inflación, el gran porcentaje de hogares pobres, el desempleo y la informalidad laboral, y el soft default, en palabras del gobierno, que estamos transitando también, por si nos faltaba algo, ¿no? Ustedes sabrán que no estamos en una situación muy sencilla. Bien, y esto es para tratar de apolitizar
todo lo que podamos entender. Fíjense que desde 1960, no sé si se llega bien a ver bien los números abajo, están medio borrosos, al 2019, si tomamos nación más provincias, la mayor parte de los años estuvimos con déficit fiscal. Y el déficit fiscal se cubre o con un préstamo del exterior, o sea, endeudándose, y las consecuencias a futuro, que las estamos viviendo, y las hemos vivido a lo largo de la historia argentina, o con emisión monetaria, y la consecuente inflación que esto nos va a generar y nos genera. ¿Sí? También hemos vivido, no sé si recuerdan, en el año 85, cuando le sacamos 7 ceros a la moneda, y 6 años más tarde, de $1 un peso, perdón, $1 un austral, pasamos a 10.000 australes $1. 5 ceros más. Año 91, 6 años. Divino. Bien, pasemos. La evolución del PBI. ¿Qué es el PBI? Para quien no está acostumbrado a esto, es la etapa de crecimiento de los países o el decrecimiento. Y se mide la producción, ¿sí? En este caso el Producto Interno. Si nosotros tomamos el 100 en el 2004, hasta el 2011 tuvimos un crecimiento seguido de varios años, un decrecimiento en particular, pero que ha ido hacia arriba. Pero fíjense los últimos 10 años, y vuelvo a tomarlo a político, porque ha pasado gobiernos de distintos signos, fíjense cómo es una especie de subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, y en 10 años la Argentina está en el mismo punto de arranque que en el 2010. ¿Sí? No hemos crecido como país en los últimos 10 años. Esto para la economía es muy grave, porque sí creció la cantidad de población. Bien. No así la producción. ¿Cómo ha sido la tasa de inflación? Desde el 2002 ustedes ven una muy fuerte inflación que tuvimos, después pudimos bajar y controlarla un poquito hasta que se nos disparó de nuevo. A partir del año 2007 ven una doble curva porque estamos siguiendo, ¿sí?, lo que fue la fuente oficial en azul, y entre el 2007 y 2014 la fuente, y es un promedio de distintas consultoras privadas, quedaban por encima del INDEC, claramente en su momento manipulado, o por lo menos que han cambiado la fórmula anterior y hemos vuelto a una fórmula que podemos tomar más representativa. ¿Sí? De esta manera vemos que nuevamente estamos en un ciclo inflacionario, que en el 2002 veníamos de un ciclo inflacionario, y lo más grave de ahora es que no hay solo inflación, sino inflación acompañado de no crecimiento. Esto económicamente se llama estanflación y es el peor escenario al cual nos podemos enfrentar. La tasa de pobreza, si bien venía decreciendo en los últimos años, vemos que está resurgiendo, y un claro resultado del COVID es la elevación de la pobreza, más allá de lo que estaba sucediendo en particular con las políticas económicas. Y esto lo vemos reflejado en todo el mundo. Todo el mundo se cayó, y paso a la que sigue, que es el desempleo en Argentina, que acá vemos reflejado cómo ha caído el desempleo y se ha mantenido, pero con una tendencia de crecimiento, y va a seguir creciendo porque en todo el mundo hay desempleo. El desempleo no es un problema hoy solo en la Argentina, sino que es un problema mundial. ¿Sí? No hay comercio internacional, el comercio internacional está caído. Esto hace que los países no solamente no puedan exportar, sino que además las importaciones han bajado un montón, y estas importaciones que han bajado se traducen en que las industrias no pueden generar, ¿sí? Lo cual empieza a generar un problema de desempleo, y se le suma el tema COVID. ¿Sí? Se le suma a que se nos cayó el comercio internacional por una cuestión del COVID, se nos cae internamente el consumo a consecuencia también de las medidas por el COVID. Bien. ¿Y qué es esto del soft default? La Argentina entró realmente en un default, entró en una cesación de pagos negociada. ¿Sí? Cuando hablo de negociada es que no se cortó el canal de diálogo, al menos hasta hoy a la mañana no se había cortado, la última noticia que yo escuché. Esperemos que se arregle rápido. ¿Por qué? Porque entrar en default trae graves consecuencias. ¿Sí?
el problema del default es cuando los acreedores inician un juicio o piden un default cruzado. Esto significa que se caen todas las otras deudas porque no pudiste pagar la deuda actual. Mientras que esto no suceda, ¿sí?, y las negociaciones sigan, no va a haber problema. Pero nunca nos olvidemos que están estos famosos fondos que compran deudas de los países a muy bajo costo y no tienen el apuro por liquidarlo. ¿Cuál es el problema de un default? En el corto plazo presiona sobre el dólar, la gente busca protegerse y no entran divisas, lo cual la emisión monetaria empieza a cubrir nuestro déficit y empieza esta emisión monetaria a generar inflación. ¿Qué pasa en el mediano plazo? Si realmente no va a haber un arreglo, en el mediano plazo va a haber una falta de créditos, una falta de inversión y muchas complicaciones al comercio exterior. Lo cual, entrar en un default nuevamente nos está poniendo en una situación muy crítica a la ya descrita críticamente que tenemos. Valga la redundancia que usé crítica 2 veces. ¿Sí? Bien. No todo es malo, digamos. Quiero poner un punto de partida que estamos muy mal, pero no todo es malo. Ya vamos a llegar a lo medianamente bueno. Les presento rápidamente a los actores del sistema de salud. Bien, nosotros acá, la verdad es que esto de no ver muchas caras, y si están, esto de no ver muchas caras y si están siguiéndome o no, me hace perder. Si alguno tiene alguna duda o algo, por favor escríbalo y Mariana avísame, ¿sí?, que podemos rever algo que dije, si voy muy rápido o lo que sea. Sí, Ariel, quédate tranquilo. Dale, que yo estoy siguiendo el chat. Cualquier pregunta yo te aviso. Por favor, porque uno a veces cuando ve las caras y tiene esta facilidad, sabe o va leyendo, ¿sí?, si durmió la gente, si la gente está contenta, si la gente te entiende. Estas nuevas metodologías, que por suerte las tenemos, nos permiten avanzar y seguir comunicados, pero bueno, no es lo mismo. Bien, les decía que les presento a los actores del sistema de salud en Argentina, tanto estatal, de la seguridad social y privado. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema, pero a la vez 3 subsistemas, y tenemos a los financiadores por un lado y a los prestadores por el otro. Saqué todo el tema de los reguladores para no mezclar y saqué los otros mercados como el mercado de medicamentos y de tecnologías, que después si quieren charlamos, pero para hacer foco acá en financiador y prestador. Y dentro de lo que es el estatal, tenemos la mayor complejidad en el prestador, y cuando hablo de esto, lo digo porque no es lo mismo hablar de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, que depende de la ciudad de Buenos Aires, que otro hospital público de la ciudad de Buenos Aires que no depende de la ciudad. Porque, por ejemplo, el hospital de clínicas es un hospital público que se maneja desde la universidad. Es público porque tiene financiamiento público, es público porque lleva administración pública, pero no lo maneja o no sigue la política del hospital Rivadavia o el hospital Fernández, que están ahí cerquita, ¿sí?, un par de estaciones de subte, digamos, del D, y no es lo mismo, porque los otros 2 hospitales dependen de la Ciudad de Buenos Aires, de la política de la Ciudad de Buenos Aires, de la norma de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, y la gente no siempre lo sabe esto, y digo, no es lo mismo un universitario que un militar, que un hospital público, ¿sí?, municipal, por ejemplo, en San Isidro, que el provincial de San Isidro. Tienen reglas distintas de funcionamiento. Incluso en el de San Isidro municipal, si no sos del municipio de San Isidro, pueden no darte un turno programado, porque es la normativa de San Isidro, mientras que en el provincial, no importa dónde vivas, te van a atender porque es la norma de la provincia. Entonces esto a veces es muy confuso y complicado. Y generar una estrategia entre tanta gente que está mezclada y actúa con distintas normativas a veces es complicado. Y les estoy hablando de AMBA. Si salimos de AMBA todavía nos vamos a complicar más. Y no le sumé los hospitales SAMIC,
por ejemplo el Garrahan, que tiene total autonomía. Entonces, estamos muy complicados desde el prestador estatal. En lo que es, digo, en cuanto a lo que es y poder hablar de homogeneidad, digo, complicado. Después vamos a hablar de la complicación en cada uno. Y de lo que es la seguridad social, en realidad está en el financiador la complejidad. Porque si yo les hablo de una obra social, no es lo mismo un agente del seguro de salud, que son las obras sociales sindicales y de dirección, que las provinciales, que las 24 obras provinciales tienen normativas distintas, que las creadas por ley especial, que ahí encontramos, por ejemplo, la obra social de las Fuerzas Armadas, las universitarias, la de economía, o el PAMI, que es una obra social totalmente distinta. Hasta les diría, prácticamente es una obra social desde el aspecto actuarial inviable, donde funciona al revés que toda la teoría de seguros, donde nosotros juntamos a toda la población riesgosa en una misma obra social y no dispersamos el riesgo. Así que el PAMI es para hablar largamente y en otro encuentro. Así que, digamos, acá es donde tenemos las mayores complejidades en cuanto a definiciones. No es lo mismo lo que le puede pasar a un agente del seguro de salud con una obra social provincial o un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires o un hospital público de Formosa. Ni que hablar además los recursos. Pero bueno, vamos a desenmarañar un poquito esto en general. Pero no me quería, no quería pasar sin distinguir esto. Me parece fundamental entender bien la complejidad, la fragmentación que tenemos en el sistema de salud. Otra vez estoy afuera. A ver si me permite, acá está. ¿Cómo es la situación? Y ahí sí nos vamos a meter en las empresas de medicina prepaga, que son los financiadores del sector privado. Ya hace varios años que vienen con pérdida de socios, aunque con el tema de COVID, por lo menos lo que dijo el presidente de la asociación, es que está cambiando un poco la tendencia. La gente empieza a ver, la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga, empieza a ver mayor preocupación y lo ve como un servicio esencial. Aquel que tiene la posibilidad ya no trata de volver al sector de prepagos. Es un sector que no perdió con la inflación, sino que los aumentos estuvieron por encima de la inflación. Y cuando digo esto, hay que tomarlo con pinzas, porque es cierto que estuvo por encima de la inflación medida desde el IPC o medida desde el INDEC, pero no necesariamente desde la inflación, lo que llamamos la inflación médica. Y esta inflación médica tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, con la incorporación de nuevas prácticas, con el envejecimiento de la población, ¿sí? Lo cual salud debería medir la inflación en forma separada. Pero bueno, no es un sector, si nosotros lo medimos desde la economía, es un sector que por lo menos no perdió contra la inflación, sino que sus aumentos han sido por encima del nivel medio de inflación, o medido de inflación. Y el mayor temor es cómo va a afrontar la gente los pagos y las cargas sociales. Y cuando hablo de cargas sociales, hay que tener en cuenta que es un sector de 6 millones de personas, 6.200.000 según el último informe de la Cámara, pero 5 millones viene desde la seguridad social. ¿Sí? 5 millones de personas vienen desde la seguridad social, lo cual no tiene este tema de las cargas sociales también. ¿Cómo van a hacer las empresas para pagar? Acá tengo las palabras de Ricardo Liloy. El sistema prepago se transformó en un producto de primera necesidad en la percepción de la gente. ¿Sí? Esto es lo que está observando el sector, o a través de su representante, en este caso el doctor Liloy, quien declaró esto, ¿sí? Hace un mes y medio. Bien, ¿qué pasa con el sector de seguridad social? Como les decía, el sector tal vez más complejo en cantidad de actores. Los agentes del seguro de salud, ¿sí? Las obras sociales sindicales, está mal acá puesto, pido disculpas, después lo cambio el PowerPoint, OSS y OSD, obras sociales sindicales y obras sociales de dirección. Pido las disculpas. ¿Qué está pasando? Estoy viendo que hay dibujos en la pantalla. Bueno, no sé qué es esto. ¿Alguien está graficando la pantalla? Mariana, no sé si a usted les aparece. Sí. No, yo no sé quién es o cómo lo están haciendo. No. Bueno,
Pido Déjame ver si disculpas. hay alguien que está... La verdad, no sé qué está pasando. Bueno, pido las disculpas en No, este caso también. a No ver, sé qué vamos a fue. Yo tratar les de... juro que no tengo nada acá, ¿eh? Ni marcador. Ah, no, marcador no es. Bueno, trato y sigo. Cualquier cosa Sí, vemos. sí, A ver sí, qué pasó. yo estoy viendo a ver de dónde la podemos sacar, Ariel, pero... No te hagas problema. Espero que no sea mi power. No, pero recién no lo teníamos, No, lo no, por eso, revisamos, no recién la estaba. vimos y no estaba. Bueno, les decía, los agentes del seguro de salud que están viendo una caída del empleo formal hace los últimos años, una caída relativa de los salarios y, a ver si me permite continuar, ahí está. Y hubo una alerta temprano desde el sector, ¿sí? Financiador, gracias por el corazón, no sé quién lo puso. La alerta financiera llegó a escucha del Ministerio de Salud, y este Ministerio de Salud de la Nación ha sacado una resolución, la 941 del 2020, en lo cual lo que hace esta resolución es complementar desde un fondo que tiene el Estado, que ha generado en los últimos años, complementarlo con la recaudación, perdónenme, me distraje con esto, la recaudación de abril, perdón, de marzo, la recaudación de abril con lo que había recaudado en marzo. O sea, todo lo que le cayó en abril, este fondo le va a compensar a lo que habían recaudado en marzo. Hoy estuve hablando y ya el pago se hizo a las obras sociales, ¿sí? Más allá de alguna protesta de alguna que otra obra social, el pago sí se hizo. Por otro lado tenemos el PAMI, las obras sociales y las obras sociales las otras obras sociales, las que les decía estaban creadas por ley especial, que depende de distintas jurisdicciones del Estado y sus circunstancias. A ver, el PAMI, si bien está atado al salario de los trabajadores y al salario de los jubilados, el Estado tiene la potestad de poner más plata, igual que a las obras sociales provinciales y a las obras sociales de las otras obras sociales creadas por ley especial. Lo cual no dependen tanto de la recaudación, dependen más del Estado y de las provincias. ¿Sí? Por lo tanto, del análisis si bien se ven perjudicadas con mayores gastos, no están teniendo tanto problema. Ustedes imagínense que el PAMI cada vez tiene más gente y que las obras sociales provinciales tienen y no pierden afiliados porque las provincias no despiden gente, o al menos no lo están haciendo en los últimos años. Perdón, ¿puedo salir un minutito a ver si desaparece? Dejo la de compartir y vuelvo a ponerla. Si les Dale, Ariel, parece. a ver. Mira, ahí desapareció, lo voy a volver a compartir. Sí. Bueno, ahí desapareció. ¿A ustedes les apareció ya, Mariana? No, ahí está, Ariel, ahí Ahí desapareció. está. Bien. Rápidamente pasamos entonces a alguna pequeña conclusión, es que los financiadores, tanto del subsector privado como de la seguridad social, están atados a los trabajadores. Por lo tanto, la situación económica generada por el COVID es más grave en el corto plazo que el mismo default. ¿Sí? Pero si el default no se resuelve en el mediano plazo, no nos va a permitir salir de la crisis. Bien, porque lo que vamos a necesitar es más financiamiento. Vamos a necesitar que el Estado apoye al sector de la seguridad social e incluso a los prepagos. Bien. ¿Qué pasa en el sector de los prestadores? El sector de los prestadores privados tiene una situación muy complicada ya pre-COVID. Bien, no es una situación sencilla, en general son pequeños negociando al lado de los grandes prepagos, muchas veces cerrando tratos que a priori no son convenientes, pero que les dan volumen o visibilidad. Tienen un gran costo fijo, tienen el aumento de salarios que se viene dando constantemente respecto a sus empleados. Hay una presión inflacionaria por los costos de insumos y de los medicamentos, y esto les complica además la inversión, ¿sí? La inflación y la falta de crédito es clave en este sector, como también es clave en otros sectores productivos, pero bueno, el sector prestador privado lo siente y mucho.
y frente al COVID, en los últimos meses ha perdido entre el 50 y el 75% de la facturación. En la resolución 941, una de las cosas que busca garantizar es que las obras sociales puedan pagar y no corten la cadena de pago a estos prestadores. Y cuando hablo de prestadores, no hablo solamente de los grandes prestadores. Acá hay muchos de los pequeños prestadores que están hundidos hace tiempo. Las distintas asociaciones lo vienen hablando, ADECRA, CADIME, ¿sí? Y lo vienen haciendo saber pre-COVID, y con el COVID realmente los está afectando y mucho. Y lamentablemente esto también afecta muchas veces, y lo hemos visto, incluso en grandes prestadores, a el ajuste que es el recurso humano. ¿Sí? Cuando todo el mundo, y esto lo vivimos, estábamos saliendo a aplaudir al sistema de salud, lo que nos sucedía era que por otro lado veían ajustes, porque los sistemas o tenían que cerrar los prestadores o tenían que ajustar algunos salarios. Es bastante grave la situación del sector prestador. ¿Sí? Esperemos que también haya algún tipo de intervención o de aseguramiento para poder compensar esto. Y el sector prestador público, la situación pasa a ser un poco lo opuesto, porque viene de 70 años de abandono, en mayor o menor medida en distintas provincias, en distintas ciudades, pero es el gran ganador con la pandemia. ¿Sí? Acá veíamos que hubo y hay equipamiento, se incorpora personal, se hacen obras de infraestructura, no en todas las provincias, lo sé, no en todo momento, pero digamos es, entre comillas, el gran ganador. Y mientras que no explota el sistema, por la cantidad de gente, incluso ha recuperado una imagen que venía perdiendo en los últimos años. ¿Sí? La gente elige el sector privado porque ve un problema grave en infraestructura y en equipamiento en el sector público. No en los médicos del sector público, porque confían mucho en los médicos, pero sí en el sector público en general, mucha burocracia. Entonces, maltrato y falta de inversión, lo cual hasta está generando un cambio de percepción de la gente. Por eso digo. Y además, hoy tenemos a los ministros en primera plana, en todos lados, y esto le da una visibilidad que hasta ahora Salud la había perdido largamente. Entonces yo creo que es el gran ganador en este sentido. ¿Sí? Y aunque vaya en contra de mi deseo, no sé cuántos años va a pasar para que tengamos otra inversión semejante. Digo, ojalá que la próxima no sea una pandemia y sea la importancia que ha ganado el sector, y sobre todo, creo que lo puse acá, que se puedan dar que Salud puede ser un disparador de crecimiento. En esta caída, en estos momentos que tenemos muy fuerte la economía, que ahora vamos a hablar del escenario futuro, Salud vía obra pública puede ser un gran ganador. Bien. No solo un gran ganador, puede ser este disparador del crecimiento del país. Hacer crecer el sistema de salud, sobre todo en el norte de la Argentina, puede ser el ganador, y el crecimiento del país, el disparador para empezar a levantar un país que va a perder mucho de su Producto Bruto y necesita crecer. Bien, ¿qué escenarios tenemos? Tomé esto prestado, ¿sí? El no pasa nada, se nos vino la ola del COVID, no pasa nada y se nos viene atrás una gran recesión. Con el no pasa nada, digo, de todos lados, ¿no? El COVID nos sorprendió a nivel mundial, el COVID ha sorprendido a todo el mundo, no hay país que se salve, y la recesión por detrás también. Y estos escenarios, según, no sé si se puede ver bien, Gabriel Rubinstein, un economista, trabaja 3 escenarios probables, un escenario bueno desde económico, un escenario regular y un escenario malo. Esperemos que no vayamos hacia allá, pero él cree que el más probable es el regular, yo creo que también, pero el bueno creo que va a ser difícil de que se concrete. Este escenario, como ustedes pueden ver, prevé una caída de este año entre un 7 y un 9%, según donde nos paremos, del PBI. Piensen que a fin de año pasado nosotros esperábamos una caída de un 1,5% y estamos llegando a un 9%. Entre un 7 y un 9. Es mucho la caída. Un dólar oficial entre 80 y más de 100 pesos, según el escenario.
y un dólar contado contra liqui entre 110, que ya está 130, 120 y tanto, 140 si es regular y 180 para fin de año si nos fue mal. Y una inflación entre el 30, 40 o más de 60. ¿Y cuál es el riesgo real de hiperinflación? Según Gabriel Rubinstein, es muy bajo porque dentro del escenario malo hay un 15% de probabilidades de que haya una inflación, o sea, está hablando de una probabilidad de un cuarto, perdón, el 15% dentro del cuarto es muy, muy baja realmente. Yo no creo que vayamos hacia una hiperinflación, va a depender también de cuánto dure esto y de qué políticas estemos tomando, y también de cuánto podamos financiar todo esto, porque, y ahora quiero, y no me quiero adelantar, pero a mí me parece que esto no es tenemos que defender la salud o la política, esto es tenemos que defender, perdón, la salud o la economía, tenemos que hacer política para defender las dos cosas, y el Estado tiene que invertir. Hoy el mundo, hasta los más liberales, ¿sí? Hasta Estados Unidos, desde China a Estados Unidos, todos han aprobado los paquetes más grandes de su historia para la ayuda y la contención del COVID en cuanto a inversión pública. Y todos los países del mundo van hacia un déficit fiscal. Algunos los pagarán emitiendo, otros los pagarán tomando deuda. Pero no hay ningún país del mundo que no vaya a tener déficit fiscal a fin de año. Esto es así, por lo menos las tendencias son así, desde los que se creen que han ido hacia la economía, y esto principalmente tiene que ver con que se cayó el modelo productivo del mundo, ¿sí? Bueno, ahora si quieren charlamos un poco más de este tema. La pregunta es si estaríamos mejor sin cuarentena. Yo hice un gráfico con dos supuestos. La duplicación es de 4 días. Yo no sé si recuerdan ustedes, cuando esto empezó era de 3.3. Hay países que la duplicación tarda 2 días y que actualmente están 10. Esto es si no hubiésemos tomado medidas de mitigación, ¿sí? Básicamente, si hubiésemos sido casi normales y tomando una tasa de letalidad del 2%, es la mitad que la tasa de letalidad que tenemos ahora, ¿sí? Está bien que la tasa de letalidad se hace sobre el total de infectados y nosotros lo trabajamos sobre total de confirmados, que nos está dando 4 o 5 puntos por ciento. Pero bueno, en este supuesto pueden ver, yo armé una tablita cada 4 días, la cantidad de infectados y la cantidad de muertos. Al día de hoy estaríamos con 2 millones de infectados por encima de Estados Unidos. Este cálculo, claro que ningún país no ha tomado medida de mitigación. Este es un supuesto, vuelvo a decirlo. ¿Sí? Estados Unidos ha estado con cuarentena en distintos estados. Tomo Estados Unidos como puedo tomar Brasil también, ¿sí? Que son los casos paradigmáticos, incluso Suecia, y con 41.000 muertos, que es la mitad que tiene Estados Unidos. Pero lo más interesante es que Estados Unidos, cuando declaraba 60.000 muertos por COVID, en realidad en esos primeros 4 meses del año tenía 90.000 muertos más que el año anterior. Esto es porque podemos pensar en algún subregistro, pero también hay lo que se llama la mortalidad indirecta, que es por el colapso del sistema. Si nosotros no hubiésemos tomado medidas de mitigación, entre el 2 y el 6 de mayo, nuestro sistema hubiese colapsado, ¿sí? Y cuando nuestro sistema colapsa, se genera una cantidad de muertes por no atender otras patologías. Algo que es muy grave, y que hoy se está dando en la Argentina, por un lado, que aumentan otras patologías porque la gente tiene miedo de ir a los hospitales, de ir a los centros de salud. Hay muchos que han cerrado sus consultorios externos, nosotros lo hemos cerrado prácticamente más allá de la urgencia, todo lo que es programado, porque no se puede atender a todo el mundo, y esto es una realidad. Nosotros estamos preparados para atender un pico de COVID muy grande y seguimos atendiendo y decreciendo en la atención de lo que es ambulatorio programado y cirugías programadas. Esto puede llegar hasta fin de año a tomar otra dimensión, y hay que tomar el total de muertos, no solo COVID, y compararlo con las medias de años anteriores, ¿sí? Entonces, mínimamente hoy, o por lo menos en mis cálculos, estaríamos hablando de 42.000 muertos aproximadamente, cuando estamos hablando comparativamente con 471 muertos.
Si nosotros tomamos los 42.000 muertos, los costos de improductividad por la cantidad de enfermos, por la cantidad de muertos, por las familias aisladas en función de esto, los costos de la atención médica, la caída del consumo, ¿bien? La caída de las exportaciones y la caída de las importaciones, por lo tanto la caída de producción y comercialización interna, estaríamos hablando de que la Argentina igual quedaría entre un 5,5 a 6% del PBI. Bien, a cual, si nosotros tomamos en cuenta que si la Argentina cae esto, y en un escenario probable estaría cayendo un 8%, realmente, si bien es un 25% más, no es tanto, porque estamos muy mal. Ya sea un 6 o un 8, estamos muy mal. La diferencia es que no hemos pagado el gran costo social de 40.000 muertes. Y esta es la diferencia. Por eso yo creo que tenemos que hacer la cuarentena y tenemos que garantizar medidas económicas desde el Estado para que esto sea economía y salud. Yo quiero pasar a conclusiones, y acá les decía, económicamente estamos muy complicados, el sistema de salud está en estado delicado. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos aplanar la doble curva. Esta doble curva que viene de la teoría de Richard Baldwin, ¿sí? Donde él habla de que si ustedes ven la línea roja, sin políticas de contención, hacemos un pico muy rápido, se colapsa el sistema, que es lo que pasó en muchos lugares, pero no se profundiza tanto la recesión. Ojo que esto no es tan así, pero por lo menos lo hemos visto. El caso que todos trajimos es Suecia. Suecia va a perder el 6% de su PBI, ¿sí? Y se preveía que a fin de año iba a tener crecimiento, lo cual la brecha es más grande que 6. Y cuando nosotros tomamos medida de contención, la curva de recesión es más grande, más pronunciada, que es la celeste. Hay menos casos, pero más celeste. Y lo que nosotros tenemos que ir es aplanar esta doble curva. Entonces tenemos que tomar medidas sanitarias, que es la cuarentena, y medidas económicas, en mayor y mejor inversión. Porque el problema que tuvimos hasta ahora no es que no hubo medidas económicas, es que no han llegado como deberían haber llegado. Y este es un problema estructural de la Argentina. Todavía tenemos problemas cuando queremos distribuir hacia las clases menos pudientes, porque hay mucho informalismo. No, tenemos mucho problema cuando queremos realmente generar un sistema financiero de créditos hacia las pymes, porque no lo tenemos. No lo teníamos antes. No teníamos un sistema fuerte que la gente podía lograr acceso al crédito, porque no había crédito. Por eso digo, tenemos que trabajar mucho mejor la economía. Creo que desde el sanitarismo lo estamos manejando bien. Hay errores como siempre, ¿sí? Pero creo que la Argentina ha tomado las medidas correctas desde lo sanitario y esperemos que las medidas sanitarias, las medidas económicas puedan mejorar y que esta crisis y esta recesión se achate. ¿Cómo? Y bueno, lo vamos a tener que pagar. Nada es gratis. Pero me parece que es el momento donde el Estado tiene que intervenir más fuerte, sobre todo ayudando a la producción. No hay otra. ¿Sí? Bien, yo les quiero agradecer. Siempre me gusta tomar esta frase que se atribuyen a Einstein, que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Sí? Me parece que es momento de cambiar, que el mundo no sabe realmente cómo tratar todavía esta gran crisis económica más grande que la crisis del 29, esta crisis sanitaria tal vez tan grande como hemos vivido en otras épocas, pero realmente estamos probando y creo que Argentina está en estos momentos en un buen camino, ojalá que nos salga mejor. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a Expo Medical también por el espacio y quedo abierto a todas las preguntas que ustedes necesiten y quieran hacer. Bueno, muchas gracias Ariel por tu disertación, muy interesante. Te comento que la verdad que la gente, por lo que estoy viendo, se mantuvo, así que te felicito porque claramente fue interesante la temática y la forma en que la das, que es muy importante.
Si te parece, Muchas gracias. podemos, Sí, si les interesa, a los que están presentes, habilitar el video. Si quieren hacer preguntas a través del chat, yo tengo acá 2 preguntas que recibí de manera privada. También para vos, Ariel, me parece interesante que puedas ver las caras conocidas que sí, participaron sí, en el sí, estoy webinar. buscando, ahí está, dejar de Este, compartir. Ahí está, tal cual. Ahí Al está. que le interese y quiera, puede hacer compartir, habilitarse el video. Si les parece, yo voy ahora a decirte, Ariel, las preguntas, estas 2 preguntas que tengo. El Sí, que esté interesado en hacer otra, o nos la dice por chat, que veo que acá nos están llegando, o bueno, a ver, somos varios, levantamos la mano y habilitamos el micrófono, si quieren. Yo voy a sí. empezar acá con 2 preguntas que tenemos. Me preguntan si se está aplicando la resolución 491 de la superintendencia. Sí, sí, bueno, justamente hoy estaba hablando con esta persona que había sido gerente mío en el hospital Ramos Mejía en su momento, que trabaja en una obra social importante, me decía que sí, que realmente lo han cobrado, que era una gran preocupación que ellos tenían, que la situación está complicada, realmente complicada. Alguien puso en el chat, Rubén, has puesto en el chat que la cadena ya se rompió. Ujú. Sí, en algunos puntos ya se ha roto, como decía, no todos los financiadores, no todos los prestadores bajaron salarios, pero hemos visto que muchos han bajado salarios. Realmente la situación es complicada en este sentido para el sector salud en particular, más allá, digo, de que ojalá nos vaya mejor a todos y que la ayuda aparezca, porque si se nos cae el sector en estos momentos, si las cadenas de pagos empiezan a cerrar, digo, yo creo que el gobierno con los prestadores tiene que hacer un esfuerzo, sobre todo desde lo impositivo, trabajar creo muy fuertemente ahí, darles ayuda, lo mismo que a la industria, ¿sí? Yo creo que a los proveedores nos tiene que ayudar mucho, ¿sí? Si se puede agilizar los pagos, si puede el Estado exentuar impuestos impositivamente a algunas empresas y también a los prestadores. Me parece que esto va a ser fundamental para que siga de pie la industria, que siga ayudando con salarios. Me parece que por ahí va y puede llegar a ayudar mucho. Y bueno, perdón, a quien preguntó por la 941, ya se está aplicando la 941, por suerte. Perfecto, Ariel. Acá tengo otra. Bueno, acá pregunta Martín si nos podrían compartir la presentación. Yo no sé si lo dije al inicio de la charla, pero esto está siendo grabado y lo vamos a subir a YouTube, al YouTube de Expo Medical. Así que ahí ya van a recibir, luego cuando finalice el webinar, van a recibir el link para poder ingresar y revivir la presentación de Ariel. Acá tengo una Y pregunta sí, de Liliana Iglesias. Dice, ¿cómo se podrían reinventar los prestadores de salud para equiparar el éxito de lo público? eh, mirá, reinventarse en estos momentos tienen que reinventarse. Hoy la verdad es que estamos en un contexto de cambio, el cambio que viene hace años, pero cada vez viene más rápido y esto nos agarró a todo el mundo. Digo, ¿cómo se tienen que reinventar? Pregunta complicada, Liliana. Digo, eh, creo que lo que tiene que ganar es un poco de fuerza respecto a los financiadores. Eh, yo no quiero caer en esto de que el Estado tiene que estar todo el tiempo, pero lo he repetido 20 millones de veces, sobre todo en las crisis, pero me parece que una vez que esto pase también va a tener que agarrar y sentarse y repensar lo que es la regulación de los convenios de prestación con los prepagos y las obras sociales. No sé si regular o no tarifas, la realidad es que yo no te puedo decir cuál es la solución, pero sí me parece que tiene que haber algo serio para poder sacar el sector adelante que viene sufriendo hace muchos años.
¿sí? Bueno, Ariel, te sigo con alguna pregunta de Beatriz Isabelo. ¿Han acercado alguna propuesta concreta para revertir la situación de crisis financiera? Desde la asociación, concretamente, no, porque hay mucha gente de la asociación que trabaja directamente en el sector y en la política de salud. ¿Sí? Digamos, actualmente, bueno, Ginés González García fue presidente de la asociación, fue uno de los creadores por el año 91 y siempre estuvo ahí dando vueltas. Y en estos momentos él y varios expresidentes como Sonia Tarragona o Alejandro Costa, que es uno de los que está al frente, son los que están llevando adelante la lucha contra el COVID, digo, desde Nación. Y a nivel ciudad sí, hemos presentado, digamos, no como asociación, pero sí hemos presentado algún proyecto desde los hospitales con el doctor Quirós. Así que bueno, por ahí sí, pero a nivel de asociación no, voy a insistir porque estamos todos trabajando dentro del sector salud en distintos puestos, por suerte algunos claves. Bueno, te digo, nos están llegando muchas preguntas, Ariel, ¿eh? Dale, no sé si vamos a llegar a responder todas, pero bueno, te digo, Rubén Laterza, bueno, él nos dice, las reglas prestacionales para el sector privado van cambiando y no se tiene seguridad frente a una disminución de las prestaciones y trabajo que el pago se garantice. ¿Alcanzará la ayuda estatal para sostener el sistema prestador privado de la seguridad social? A ver, por dos partes. Realmente, empecemos por la segunda, porque ya se me fue la primera, pero ahora me lo repetís. Sí. Si va a alcanzar el sector estatal, yo creo que en algún momento, si nosotros desde el Estado, si el Estado pone plata y la única fuente de financiamiento es la impresión, va a llegar a un gran problema, lo cual no es lo ideal. Por eso es necesario salir del default. Pero salir del default lo tenemos que hacer no en el corto plazo. O sea, no salir del default por salir del default. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto inviable para que en los próximos meses, en los próximos 3 años, volvamos a estar en la misma situación, nos va a salir muy caro esto. Entonces, si salimos del default, no lo podemos pensar en una cuestión, bueno, a ver, la pateamos para dentro de 3 años y dentro de 3 años vemos qué hacemos. Si salimos del default, realmente lo tenemos que hacer con condiciones de que en 3 años tenemos que estar pagando. Y va a ser muy difícil si en estos momentos nosotros generamos una gran crisis macroeconómica. Entonces, perdonen un segundito. Yo no puedo. Decirle que ponga 9-10. Discúlpenme, tengo una niña que no hay problema. Mucho, son las cosas de Zoom. Está conectando se está conectando en estos momentos a su clase de judo virtual. Sí, hubo un torneo de judo virtual ayer. Así que bueno, la tecnología hace milagros. Venía diciendo, la verdad es que la ayuda estatal realmente llega a un momento que por más que venga, sí, pueden imprimir todo lo que uno quiere y va a haber plata para todo el mundo. Ahora, eso tiene un costo altísimo también. Por eso tenemos que cerrar el tema de la deuda. Como les decía, no puede ser impagable. No puede ser una cuestión de corto plazo, que en 3 años estemos en la misma, porque es mucho más caro para Argentina. Tenemos que salir bien del default, con condiciones de que Argentina sí vaya a pagarla. Y en estas condiciones que hace 4 meses podíamos pensar en 2021 creciendo, si se arreglaba esta situación, todavía no se arregló esta situación y no vemos que en el 2021 podamos crecer después de esto. Entonces, el mundo cambió, las reglas cambiaron, y ahora me acordé de la primera pregunta, que las reglas van cambiando todo el tiempo. Las reglas van cambiando todo el tiempo en la Argentina, todo el tiempo, para todo el mundo. Digo, lamentablemente la Argentina es un mundo de reglas cambiantes, y el COVID ha hecho que nos tengamos que acostumbrar a esto. A mí me gusta mucho hablar del tema del cambio. Yo creo que lo único constante es el cambio, y en estos momentos el cambio que dejó de ser lineal y pasa a ser exponencial, esto de las curvas y demás, si nosotros todavía pensamos que el cambio
nos va a venir y nos va a venir hablando. No, el cambio ya no lo vamos viendo. Digo, a mí me gusta mucho reflexionar, hay una reflexión, un jueguito que dice, imagínense el cuarto en el que ustedes están totalmente vacío, son un ser microscópico, un coronavirus, ya que estamos en el tema, en el medio de la sala, ¿sí? Que se duplica una vez por minuto. Entonces, ustedes saben que a los 2 minutos se va a duplicar, a los 4 minutos va a duplicar, y el dato que tienen es que a las 24 horas el cuarto está lleno. Si ustedes lo piensan bien, el cuarto está por la mitad, no a las 12 horas, sino a las 23:59. Y está un cuarto a las 23:58, y todavía no se ve el cambio a las 23 horas. Esto es lo que nos está pasando. El cambio en el que estamos viviendo no se ve venir. ¿Sí? El cambio en el que estamos insertos no se ve venir. Por eso me parece que las reglas del juego van a seguir cambiando permanentemente, no queda otra y vamos a tener que adaptarnos. ¿Cómo? Es todo nuevo, pero por ahí pasa. Bien. Perfecto. Ahí, bueno, si les parece, bueno, hay varias preguntas. No sé, Ariel, si querés seguimos, ¿te parece? 10 minutos más puedo seguir, tengo que dar una clase ahora, pero 10 minutos más puedo seguir. Tengo por suerte un ayudante que me está dando una mano en la facultad. Bueno, por eso, porque sabemos que tenés que dar clases, no queríamos retenerte, Mariana, te digo. Sí. Yo no sé si te parece también, a mí me pueden contactar. Eso es lo que les quería decir. Claro, a través de LinkedIn, y si no, no puse mi mail, pero me buscan arielmgoldman@gmail, o me buscan en LinkedIn, me buscan en Twitter, y si no, tengo un blog que es www.econ, de economía, econsalud.com.ar. ¿Sí? Ahí los redirige a mi blog, y que escribo 1 o 2 veces por semana algún artículo, y nada, ahí están las presentaciones que hago en general, está el material de distintas notas que he escrito, así que también está el material del año pasado de Expo Medical, y pondremos este material a través de la página también de Expo Medical. Sí, bueno, por eso mismo les quería decir, ahí ya Ariel les pasó el mail, si no les quieren hacer las preguntas o las consultas, o le podemos pasar directamente el contacto a Ariel, a nuestro mail de Expo Medical, en donde recibieron el ID, el password para el webinar, al de consultas@expomedical.com.ar también. Tengo gente de Chile también. Dice, en Chile tenemos un fondo social de 12.000 millones de dólares, y nuestro gobierno no lo quiere tocar. Sí, ahí la leo a Vivian. Sí, Vivian, sí. ¿Cuándo calculás que las obras sociales permitan las CX programadas? Mirá, te diría que tenemos que esperar un poco que pase, pero en cualquier momento va a tener, porque el sistema mismo está necesitando, y perdón que lo diga así, pero está necesitando trabajar. Digo, así que y la gente misma está también necesitando, como decía hace un rato, atenderse. Así que no creo que pase mucho más o podamos soportar mucho más. Yo creo que las próximas 4 o 5 semanas van a ser muy bravas, sobre todo en AMBA, y en las principales ciudades van a ser muy bravas. Pasado eso, creo que vamos a poder volver a la normalidad, y apelo a que la gente va a tener un buen criterio de quedarse en casa, y lamentablemente si no voy a tener que repetir lo que en algún medio salió, algún funcionario que le preguntaron cómo haces para volver la cuarentena atrás, y respondió: cuando la gente empieza a ver que hay muchos muertos, va a volver sola. ¿Sí? Esperemos que la gente tome conciencia antes, que respete como lo ha hecho al principio de la cuarentena, y se pueda volver para atrás. ¿Sí? Así que me parece que va un poquito por ahí, que va a depender mucho más de nosotros que incluso las medidas que se puedan llegar a tomar. Bueno, Ariel, la verdad que siguen llegando consultas.
Ahí Lucía ya les compartió el LinkedIn de Ariel, si lo quieren seguir. Les repetimos el mail. También. El Le mail pongo nuestro. gracias. Sí, dale, Ariel, vos podés poner para compartir para todos el mail tuyo. De hecho, por ahí he visto a alguien que te quería hacer una entrevista, también de la revista Sí Salud. Así que, bueno. Sí, Genial, genial, cualquier cosa, les repito, nos pueden escribir a nosotros o bueno, directamente a Ariel. Sí. Les queremos dar las gracias, la verdad que la participación fue muy buena, el público estuvo expectante, se mantuvo, eso es muy bueno, tanto para vos, Ariel, como para nosotros de Exomedical que realizamos esto. Así que bueno, les agradecemos a todos participar. Van a recibir una encuesta para que también ustedes nos propongan temáticas que estén interesados que Exomedical brinde, temáticas que pueda llegar a brindar Ariel o cualquier otra entidad o disertante. Si nos quieren proponer, estamos abiertos a eso. Así que bueno, les queremos agradecer una vez más, tanto a Ariel, que siempre está predispuesto a lo que nosotros le estamos proponiendo, va a estar en Exomedical. Así que bueno, muchas gracias a todos y ya los liberamos. Mil gracias por estar ahí. Gracias Mariana, gracias a Exomedical, gracias a todos. Pórtense mal y pásenla bien. Hasta luego, Ariel, gracias a todos.